Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. El Seminario Internacional de Filosofía, Ciencia y Humanidades se complace en presentar nuevamente a un autor, a un filósofo, en este caso un pensador boliviano. Un día de hoy, 27 de septiembre del año 2025, siendo las 15 horas con 15 minutos en Montreal y las 16 horas 15 minutos en Santiago de Chile, ¿ya? Eh, Le doy inicio a este evento. Hay que considerar que la presentación está dividida en dos partes. Una primera que dura aproximadamente 20 minutos. Después hay un quiebre de 10 minutos para volver en un segundo momento a- al momento, digamos, de las preguntas u observaciones o análisis o comentarios que se quieran hacer de la presentación de hoy, por 20 minutos más. Así es que bienvenidos a todos y todas y que sea un gozo, digamos, esta actividad. Dejo con ustedes a don Merardo Sepúlveda, nuestro profesor y doctor en filosofía. Buenas tardes, tengo el placer una vez más de presentar a un amigo, al filósofo Cristian Víctor Lizarazu Gutiérrez de Bolivia. Quiero contarles que Cristian es filósofo de las ciencias, ya que su trabajo está desplegado fundamentalmente en la epistemología, en el problema del conocimiento y todo esto que tiene que ver con la filosofía de la tecnología. Profesionalmente, Cristian es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Aquino de Bolivia. Es magíster también en Ingeniería Financiera por esta misma universidad. Tiene estudios de diplomado en Administración y Estrategia Gerencial por la Universidad Los Andes de Bolivia. Diplomado en Gestión de Proyectos en la Universidad del Valle de Bolivia también. Fundamentos epistemológicos, filosóficos y teoría del conocimiento en CIDE, Ecuador. Tiene un posgrado en filosofía científica en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Actualmente es encargado de nacional de proyectos del Banco Prodem. Y también él es miembro de la Asociación Boliviana de Filosofía. El día de hoy nos trae una interesante presentación titulada La filosofía del lenguaje de Wittgenstein y los modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Dejo con ustedes a Cristian Lizarazu Gutiérrez. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos los miembros del SICH, el Seminario Internacional de Filosofía, Ciencia y Humanidades, una vez más por este espacio. Este espacio, en este caso, es a razón de poder mostrar un poco un trabajo investigativo que recientemente fue publicado en colaboración con la Universidad Central del Ecuador y Fundación Filosófica respecto a un libro que analiza la filosofía a la luz de la contemporaneidad actual, en este caso de Wittgenstein. He colaborado con un capítulo específico que da título a esta ponencia, que justamente trata sobre la filosofía del lenguaje de Wittgenstein y los modelos del lenguaje de inteligencia artificial. Es como tratar de pensar la actualidad, pero rescatando algunas ideas o conceptos clave, como yo los refiero en el trabajo, de algunos pensadores que hayan marcado hitos en la historia de la filosofía, especialmente en el siglo XX. Con ello, quiero empezar destacando justamente el horizonte de este trabajo. Obviamente, al final compartiré un poco más sobre dónde podrían encontrarlo ustedes y ahí se manifiesta y se detalla en extenso todas las ideas y las tesis fuertes que se plantean. Ahora, de manera sucinta, voy a tratar de resumir lo más relevante. Entre ello, el foco de atención que eh, me llamaba a tratar de describir un poco más cuál podría ser esta relación entre la filosofía del lenguaje de Wittgenstein y los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, era saber si algunos de estos conceptos clave, en este caso conceptos clave, identificado como aquellos que se repiten, por ejemplo, en tres de las obras fundamentales de Wittgenstein, que son el Tractatus, las investigaciones filosóficas y uno que
se da cuerpo, tal vez quizás post-mortem, que es sobre la certeza, tienen dentro de su corpus identificados de manera textual a estos conceptos clave. Y yo me preguntaba si alguno de estos conceptos clave puede ayudarnos a discernir o separar mejor cuál es la forma en que la mente humana analiza, entiende, comprende y se enfrenta a la realidad, en contrapartida, cómo los modelos de lenguaje de inteligencia artificial funcionan en el fondo. Entonces, la pregunta general que guiaba esto es si son relevantes acaso las nociones, estas son las que había identificado en las tres obras, de certeza, duda, límite, pensamiento, proposición y significado en la filosofía del lenguaje de Wittgenstein para comprender mejor la diferencia entre el pensamiento humano y el procesamiento de texto en los modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Ya algunos investigadores, igual latinoamericanos como Torretti, mencionaban que el complejo de ideas de Wittgenstein de algún modo es lo que desde mi punto de vista todavía mantiene el interés, en el sentido de sus modos de pensar. Wittgenstein cambió de ideas a lo largo de su trayectoria intelectual y muchas veces pensando contra sí mismo. Ya ahí podríamos identificar una característica del pensamiento humano, cuando éste obviamente es de algún modo profundizado o elevado a unas categorías mayores que nos ayuden a, filosóficamente hablando, tener esa visión de conjunto, ¿no? El sinópticos del que hablaba Platón. Y es en relación a ese complejo de ideas que, desde el punto de vista de este trabajo, podríamos identificar que justamente estos conceptos nos ayudan a diferenciar ese procesamiento de la inteligencia artificial, específicamente los modelos del lenguaje, de cómo se entendería y comprendería la mente humana, el procesamiento mismo y el uso de los lenguajes. En estos tres momentos, pues bueno, eh, sintetizando, tenemos un primer Wittgenstein, como generalmente se suele mencionar, que es el propiamente el de Tractatus, ¿no? El cual de algún modo equiparaba con una especie de tautología la figuración del mundo con una lógica más centrada. Era como que la homologación de una figura, de una proposición, con lo que pueda verse en el mundo. De ese modo es que se fijarían algunas reglas un poco más específicas y tal vez de un cuerpo duro respecto a la visión de la lógica para poder comprender el mundo. En un segundo momento, Wittgenstein, que ya marca un poco esa diferenciación con cómo operarían los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, ya en la obra o en la recopilación de estos escritos, que es Investigaciones Filosóficas, nos habla mucho acerca de lo que son los juegos del lenguaje. Tal vez un elemento que nos diferencia igual de cómo procesa los modelos de inteligencia artificial, los cuales detallaré un poco a continuación. Y recientemente algunos investigadores han identificado o han planteado la posibilidad de contar eh, a manera, obviamente, en la filosofía académica con un tercer Wittgenstein, que es aquel que aparece más que todo en la obra sobre la certeza, que ahonda un poco más en cuáles son los fundamentos y los basamentos para poder decir que sé algo. Y en este caso, Wittgenstein, a diferencia del Tractatus, donde hay más la figuración del mundo, el tema de los hechos, el que todo se pueda decir, puede decirse claramente, pasando por lo de las investigaciones filosóficas, los juegos del lenguaje y cómo la significación igual va a, ayudándonos a identificar esos, llamémoslo así, escarabajos wittgensteinianos dentro de las palabras para sacarle su esencia y luego poder utilizarlas en otros contextos, dándole diferentes significados, pero que a su vez podamos comunicarnos con otros seres humanos. E inclusive ahí entre paréntesis, cómo es posible el humor y el juego irónico de las palabras para que podamos en un solo acto, en una sola percepción, en un solo oír, saber y entender de qué se está hablando, pasando justamente a este tercer Wittgenstein, que llamaríamos, obviamente está sujeto a debate, pero yo me inclino un poco más a mantener, sí, esto, por el tema del basamento, el hecho rocoso que hacía referencia a Wittgenstein con el tema de contar con unos fundamentos incluso de cariz biológicos, ¿no?
¿Cómo sé que sé algo? Muéstrame tu mano y podremos hablar al respecto. La característica de los aforismos de Wittgenstein, ¿no? Entonces, dentro de este, llamemos marco general, es que vamos a poder precisar un poco más esas diferenciaciones. Por tanto, a grosso modo, dentro de un repaso de estas tres obras, considero que la filosofía del lenguaje de Wittgenstein es como un conjunto de técnicas y herramientas para poder evaluar más que todo el tema del vocablo y cómo se usa el vocablo sé, si sé algo. Es una búsqueda al final que llega a este tercer hito sobre la certeza, a querer saber realmente algo. Y en todo este trayecto, pues, siguiendo algunos como Cabanque, decimos que la filosofía del lenguaje de Wittgenstein tiene dentro de su corpus, por eso podemos hablar de una filosofía del lenguaje como tal, al lenguaje como objeto, instrumento y sustancia. Este igual se ve constantemente, además de estas tres obras del Tratado de las Investigaciones sobre la Certeza, continuamente volviendo a las reflexiones wittgensteinianas. En el caso ya específicamente de contener algunos de estos conceptos clave, usamos justamente estos, ¿no? Los del pensamiento, certeza, duda, límite, proposición y significado. Esto es importante porque a diferencia de la IA, marcan, o específicamente de los modelos de lenguaje de la IA, marcan una diferenciación en cuanto a la creatividad y también en cuanto al pensamiento crítico. Los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, a pesar que uno puede hacerle, por ejemplo, una consulta a cualquiera de los más usados, desde ChatGPT hasta DeepSeek, si uno hace una consulta del tipo ¿qué es un modelo de lenguaje? Justamente, no se extrañe de toparse con que en la respuesta lanza términos como el que son sistemas que son capaces de comprender, ¿no? O de generar lenguaje natural. Desde mi punto de vista, si somos estrictos, ya hay ahí un sesgo, o más que un sesgo, hay un mal uso, paradójicamente, del lenguaje. Solo los humanos podemos generar lenguaje natural y podemos comprender, dado que el tipo o a nivel general la funcionalidad de estos modelos de lenguaje de inteligencia artificial ni siquiera utilizan palabras como las usamos nosotros. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos identificar cómo es que la palabra lenguaje se genera en uno de estos modelos de lenguaje, es que hace, como le llamo yo, una especie de conversión, una convertida en realidad a una función matemática. Transforma estas palabras en números, que es lo que se llama la tokenización. Y así podemos tener que el lenguaje fraccionado en len, guión, gu, guión a, guión g o alguna otra combinatoria, se va a ver traducido al modo de len equivale, por decirles algo, a 33. Gua equivale a 24, a 15 y G a 80 y algo. Esa es la tokenización. Entonces, en el fondo hay una función matemática, incluso ya de un nivel mayor que los modelos, como les dicen algunos, Madrid Casado, entre otros, en libros como La filosofía del lenguaje, la clásica, la vieja y la buena lógica de la inteligencia artificial de finales del siglo XX, han sobrepasado eso justamente llevarlos a modelos mucho más grandes, probabilísticos y estocásticos, justamente por el tema de la masividad de los datos. Entonces, tomando en cuenta uno de los textos o artículos más importantes de investigación, como el de Wolfram, que nos indicaba qué es lo que hace en el fondo realmente ChatGPT, era ver que hace una especie de justamente clasificación de todos estos elementos y de acuerdo a la masividad de los datos que existe, es que puede darnos una respuesta. Inclusive justamente esa aleatoriedad es la que parecería que en el fondo nos, tenga una chispa inclusive de creatividad, ¿no? Porque cada que le damos un prompt, que es una instrucción de generar algo, va a generarlo de manera diferente.
y es por todo este tema de la variabilidad diseñada intencionalmente. En el fondo, entonces, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial no funciona y no procesa del mismo modo el lenguaje, porque no utiliza las palabras como el ser humano, sino funciones matemáticas para generar resultados. Y obviamente puede generar resultados con base en una masividad de datos extraordinaria. Y por esa masividad de datos extraordinaria es que tenemos casos como el de las alucinaciones, llamadas alucinaciones, torpezas y los colapsos del lenguaje. Enseguida detallamos un poco más. Eso como una explicación sucinta de cómo procesarían los modelos de lenguaje de inteligencia artificial toda esta data, ¿no? Gracias obviamente a la escalada en infraestructura computacional, en crecimiento de la información en Internet y en la capacidad ya de procesar y hacer uso de grandes hallazgos, obviamente, de investigadores de IA, ¿no? Como las redes neuronales, el machine learning, el deep learning. Aquí ustedes en pantalla ven tres elementos. Uno que es el sistema conceptual Ludwig. Dentro del capítulo del libro, yo planteo cómo es que estos conceptos clave de las obras de Wittgenstein pueden de algún modo armarse a modo también de sistema, ¿no? Porque Wittgenstein tal vez tradicionalmente no sería un filósofo sistemático o un filósofo de sistema, ¿no? De gran sistema, como Hegel o el mismo Mario Bunge. Entonces, estos conceptos de, como mencionaba, certeza, pensamiento, proposición, significado, límite, trato de organizarlos de tal modo que nos dé justamente una caracterización que pueda ayudarle a la mente humana, en este caso en la autorreflexión, a poder en sí misma diferenciarse de un modelo de lenguaje. Esto inclusive es útil o podría ser útil en temas de divulgación y programas educativos, ¿no? Porque justamente a raíz de eso es que podríamos enseñarles y guiar a los estudiantes y de distintos niveles a poder comprender qué los diferencia de estas IAs, que en algunos casos hasta extremos ah, han sido cuestionadas ya en juicios por parte de algunos padres por la influencia que ha tenido en decisiones letales para con sus hijos al usar e interactuar con estos sistemas. Y al saber que yo soy un ser humano que tiene una conciencia y que se diferencia de un modelo de lenguaje que en el fondo está funcionando a través de instrucciones y que ni siquiera, vamos a llamarlo así, habla el mismo idioma que yo, está generando funciones a raíz de las entradas que yo le doy, un procesamiento inclusive de caja negra, que ese es otro tema de discusión. Muchos investigadores no saben qué está pasando y cómo está generando realmente esos resultados. Y otro de los desafíos es hacer más transparente eso y ético. Entonces, ese sistema conceptual Ludwig trata de algún modo servir como una guía para decir, ah, yo a través de esto de la duda, del límite, del pensamiento, la proposición y la significación puedo diferenciarme en mi procesamiento mental de lo que haría una IA, que obviamente al fin y al cabo contiene estos algoritmos súper sofisticados, pero toda una plataforma incluso de cariz industrial detrás, ¿no? Como diría alguna autora en el Atlas de la IA, el ciclo, llamémoslo así, industrial o de producción de la IA empieza en las minas del Congo y en las minas o los salares de sal de Bolivia. Para todo eso llegar a la infraestructura computacional física y a partir de ello generar las respuestas de la IA. Aparte de ello, están ya las clásicas, en este caso pruebas de Turing, inclusive algunas otras más que detallo en el capítulo del libro, que han servido como pautas, ¿no? O a modo de un programa lacatiano de investigación, como guías para seguir avanzando, para tratar de dar respuesta a algunos desafíos. En este caso, la prueba de Turing trata de poder discernir o especificar en qué momento un modelo computacional, en este caso una IA, podría simular ser un ser humano, ¿no? O imitarlo, el juego de la imitación, del cual nos hemos servido ya en la cultura popular, inclusive a través de algunas películas.
Pero si hacemos recuerdo, el artículo seminal de Turing se abre con una reflexión obviamente muy ingeniosa por parte de Turing respecto a la pregunta si pueden pensar las máquinas. Pero él despacha rápidamente esa pregunta porque dice, aquí estamos tal vez en imposibilidades de poder darle una respuesta a esta pregunta. Quizás obviamente por el cariz fuerte en términos filosóficos que contiene. Y en cambio dice, lo que sí podemos plantearnos es saber si podemos construir una tecnología tal que imite y se haga pasar por un ser humano en una prueba específica. Hay algunos sistemas, algunas pruebas o algunos softwares de inteligencia artificial que según algunos autores habrían ya superado esa prueba. Pero la pregunta y la duda sigue en pie. Si realmente hay una emergencia de conciencia a través de la IA. En el caso de cómo se entiende el mismo lenguaje y poder saber si la inteligencia artificial o una inteligencia artificial lo suficientemente sofisticada podría hacerse inclusive preguntas tal vez metafilosóficas sobre cuál es la razón de que yo pueda hacerme preguntas filosóficas, le dé algún sentido, que en el fondo tenga conciencia o no, sigue siendo como un campo grande al cual podemos también meternos siguiendo algunas de estas ideas wittgensteinianas, ¿no? Mucho más en el tema de la última parte de la obra de Wittgenstein, con las investigaciones filosóficas y con sobre la certeza. A todo este conjunto podríamos llamar lo que implicaría el sentido crítico, ¿no? Como seres humanos, de cambiar justamente de ideas, de saber cuándo una cosa o cuándo un argumento está siendo una mentira y por qué inclusive. Chomsky en algún artículo, cuando recién aparecía con fuerza ChatGPT, ya hacía esta demarcación sobre saber qué datos son los más importantes y relevantes y saber cuando estoy equivocado inclusive. Eso los sistemas de IA obviamente no pueden hacerlo. Y mucho más ahora, tomando en cuenta algunas investigaciones recientes como las mismas empresas metidas en este todo, en este juego, en esta lucha y competencia por posicionarse como los líderes de una de las tecnologías más de punta y que por lo menos en el discurso público y político promete muchas grandes cosas. Tiene que ver con esto del colapso del modelo, las alucinaciones, torpezas y sinsentidos computacionales. Véase aquí ya la gran connotación de tener una filosofía espontánea de los expertos en IA que tal vez sin darse cuenta en algunos casos ya se adhieren a una filosofía o teoría computacional de la mente, ¿no? Tratando de equiparar a que una mente es una computadora y una computadora es una mente. Aquí por todo el cariz biológico, fisiológico y en el fondo realmente reflexivo, bueno, la tesis de este capítulo es que sí existe una diferencia entre un ser humano inteligente y, como dicen algunas investigadoras, un loro estocástico, que sería un sistema de IA, ¿no? Uno de estos modelos de lenguaje, porque solo regurgitarían o repetirían sin entender, o el caso del ejemplo de John Searle de la habitación china, que puedes hacer una transformada, como mencionaba, de símbolos, pero sin entenderlos, y que recibiendo una entrada puedes procesarla y sacar un significado, pero para un otro que lo ve. Es decir, si ponemos a un elefante, por poner un caso extremo, delante de un chat GPT, no significa nada. El ser humano de algún modo es el que va interactuando como y la IA sería como tal vez redundando, un medio de mediación para hablar consigo mismo. Pero ahí está la alerta de saber que va a generarnos o va a rebotar o va a sacar muchos casos respuestas sin sentidos. Esto es el colapso del modelo sobre el cual, para decirlo en términos sencillos, de las respuestas que te da un modelo versión 3
se puede alimentar el entrenamiento de un modelo versión 4. Pero si ustedes ven, evidentemente en la interacción con estos chats, abajo dice que las respuestas de los modelos de IA pueden ser incorrectas. Entonces es como irse alimentando de basura, o como decía algún investigador, igual que el cual detallo en el capítulo, es como sacar un sinfín de fotocopias hasta que la última se ve borrosa y carece de sentido. Por la masividad, incluso por temas de tecnología, de ahorro de recursos y demás, el recurrir cabalmente a versiones que han sacado resultados con muchas veces sin sentidos, nos va a llevar a mayores resultados con mayores niveles de desconfianza, porque se alimenta en síntesis de basura. Ya se tiene eso y pues bueno, seguramente las grandes empresas, teniendo en cuenta eso, quizás afinen un poco el modelo, pero no deja de ayudarnos a aprender cómo es que también va funcionando. El colapso del modelo es justamente en este artículo de Apple, es como llegar a una típica campana de Gauss o es como la curva de rendimientos decrecientes en el aprendizaje, ¿no? Llegas hasta un culminen y luego de algún modo tu capacidad, en este caso de aprender algo, se va reduciendo. En el caso de los humanos sería obviamente por el tema de fisiológicos, cansancio, alimentación y la capacidad inclusive que tendríamos de trabajar con intensidad en un asunto. Caso de los modelos de lenguaje es toda la imbricada y la imbricación de la masividad de los datos, la calidad de estos para generar resultados y las formas de procesarlos, las reglas que están dentro de ello para que y la causalidad, ¿no? Para que de A vaya a B pasando por qué. Hay como un colapso por toda la masividad de interacciones, interrelaciones y procesamiento de data que hace que luego las respuestas carezcan de sentidos y como dicen algunos, en vez de aprender y mejorar como un niño, se vuelva más torpe inclusive. Ante ello, pues justamente en algunas reflexiones de Wittgenstein y repasando un poco la biografía, hay alguna parte en la biografía, en la más grande nuestra, que es El deber de un genio, en la cual se relata un episodio donde Wittgenstein se cruza con Turing y hablan acerca justamente de estas dos visiones, obviamente sin plasmarlas en el campo de la IA, pero que ya eran el gérmenes de dos distintas formas de ver, por ejemplo, el tema de la filosofía de las matemáticas. Y si las matemáticas tenían de algún modo alguna implicación, de acuerdo a su base lógica o no, en el quehacer cotidiano de la vida. De algún modo, Wittgenstein, un poco más heterodoxo quizás, se iba más por este lado, ¿no? Y Turing buscaba más un poco esta coherencia lógica, sin caer en el logicismo tal vez de todo el fenómeno de Hilbert y demás, no fue gracias a esa preponderancia, rigurosidad que fue capaz de justamente de crear teóricamente, al menos la máquina de Turing. Entonces sí hay una diferenciación entre lo que, tal vez haciendo un repaso hacia atrás y planteando algunas suposiciones, Wittgenstein podría decir respecto a un juego de imitación, ¿no? Es de algún modo relacionar más que todo el tema de la evolución del Tractatus, donde podías hacerte figuraciones del mundo y prácticamente una figura equivalía a corresponder a un hecho concreto del mundo, el mundo es los hechos, y podías realmente conocerlos y llegar hasta el límite tal vez del lenguaje para decir todo lo que se podría decir claramente. Y a partir de ahí, pues obviamente todo lo que no se pueda decir claramente es un sinsentido y la filosofía inclusive acaba. En cambio, ya un poco más en ese viraje que dan juegos, investigaciones filosóficas con replantearse sus propias nociones, sigue, ¿no? Con ese aforismo en el cual la filosofía es una actividad. Y porque la filosofía es una actividad, también puede, además de que es muchas cosas más, diferenciarnos justamente de uno de estos modelos de lenguaje de inteligencia artificial para criticarlos, para posicionarnos ante una postura de pensamiento crítico para qué es lo que están haciendo y cuáles son sus respuestas inclusive. Y en sobre la certeza,
para, de algún modo, darse cuenta que la duda, de la cual hace mucho hincapié Wittgenstein, es como la base o el germen o la parte o una parte del hecho de conocer y que a partir de ese es que puedo saber realmente algo. Tengo una duda, ya tengo una certeza implícitamente. Con base en ello, en el capítulo detallo un poco más cuáles serían estas maneras de ver entre la estructura lógica de un sistema de IA, de estos modelos de lenguaje, cómo procesan, partiendo de entradas, este procesamiento y llegando a las salidas, cuáles son el tipo de instrucciones y lo que adelantaba, ¿no? El tipo de funciones matemáticas que realizan con explicación de los tokens en relación con las formas lógicas. Estas variaciones un poco más abiertas de cómo la mente humana podría posicionarse ante estos problemas. Tal vez, por decir algo, el mismo Wittgenstein usó diferentes lógicas en sus tres diferentes libros, por lo menos en estos que menciono acá. Por tanto, había una mayor flexibilidad para pensar contra uno mismo y poder llegar a otro tipo de hallazgos, ¿no? A otro tipo de ideas, generación real y creativa de ideas. Entonces, con base en ello, quiero hacer un poco más de énfasis en esta relación, en la importancia entre comprender, llamémoslo este complexo, entre duda y certeza, que estaría vinculado un poco a esto de la epistemología, ¿no? Todo aquello que tenga que ver con el pensamiento podría ser epistemología. Y comparto a la vez un poco del libro del que hablaba y del cual forma parte esta investigación sobre Wittgenstein. Y era como que esto que hablaba igual Isaac Asimov, un poco de pensamiento sobre el pensamiento. Y en esto de duda y certeza tenía que ver con el pensamiento ante la probabilidad de una secuencia de palabras, ¿no? La mente humana no tiene que parar cada vez que no saca una respuesta correcta para reprogramarse y verse de nuevo y tener que incluso verificar cuál es su código, como haría un otro, que es un agente humano, con un sistema de IA. Vamos avanzando como flujos de conciencia y en los cuales vamos partiendo o interactuando constantemente entre la duda y la certeza. Y ahí inclusive eh, algunos investigadores que mencionan esto del tercer Wittgenstein, como Warrock, mencionan una sutil diferenciación incluso entre esto de las certezas en el tercer Wittgenstein, entre las subjetivas y las objetivas, ¿no? Por ejemplo, tener todo este espectro de pensamientos como ser humano, a diferencia del procesamiento estocástico y de funcionalidad matemática, que depende necesariamente de una instrucción, nos lleva a poder plasmar de que, por ejemplo, una certeza subjetiva sería aquella en la cual yo digo, yo tengo la certeza de que he pensado todo el corpus del capítulo 4 del libro de Wittgenstein. Es una certeza un poco subjetiva, porque yo sí tengo esa certeza, pero algún otro tal vez no la puede corroborar. Entonces voy a otro grado, que es el de la certeza objetiva, en el cual plasmo y puedo comprobar con hechos que el capítulo 4 existe y que si alguien me pregunta de manera separada a ver el libro por sus propios ojos, manteniendo una charla conmigo sobre de qué va este capítulo, entonces yo puedo decirle por qué ha sido generado por mis ideas. Son sutiles diferenciaciones que plantean Warrock y otros en este tercer Wittgenstein sobre el tema de la certeza. Y obviamente Wittgenstein en este libro sobre la certeza, con los aforismos, ¿no? Muchas veces crípticos, plantea justamente esto de cómo sé que sé, al menos la duda de algún modo me ayuda a saber que sé, o el mero hecho de que esté yo vivo
me ayuda a decir que sé algo. Es esa base biológica que de algún modo da ese giro hacia poder mencionar de que sí había también una búsqueda de la verdad en Wittgenstein. Bueno, esto se diferencia de lo que es la programación, obviamente el código, un código grandísimo y que solamente grandes expertos de algún modo saben manejar en el tema de la IA para poder hacerla funcionar, ¿no? ¿Qué se diferencia de lo que es la comprensión y en este caso tener un vínculo con la realidad? Estos modelos del lenguaje de IA carecen de esta relación semántica, de poder decir, también, como decía Wittgenstein, en ese propósito de que nos ayude a plantearnos esta diferenciación, o de algún modo, si hemos considerado que existe, a darnos argumentos para poder pensarla, en que una palabra es un conocimiento, en que este conocimiento está ligado a una cosa, ¿no? Del mundo. Que si soy capaz de representar el mundo en algún modelo, es porque de algún modo este modelo sí tiene algo de ese mundo que trata de representar y modelar. O sea, si hay una relación semántica, biológica y afín a apuntar a la realidad también en algunos conceptos wittgensteinianos. Para resumir muchísimo, evidentemente, lo que trata el capítulo sobre la filosofía del lenguaje de Wittgenstein, los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, quiero hacer hincapié en estos puntos, a modo de conclusiones. Obviamente está ligado mucho en la historia de la filosofía, el giro lingüístico, que a partir justamente de Wittgenstein y otros, tuvo la filosofía en el siglo XX, muchos de esos todavía se mantienen, pero en ese sentido sí, yo considero que hay que ser críticos, ¿no? Y mi perspectiva es que la actividad filosófica como tal, desde mi punto de vista, rebasa el análisis meramente lingüístico, es decir, sí considero que hay problemas realmente filosóficos y que no todos son enredos del lenguaje. En síntesis, que la filosofía no se agota en crítica lingüística. Pues ahí tal vez el hallazgo es que todas las técnicas y algunas herramientas que han emergido a raíz de este giro lingüístico, también vinculado a la filosofía analítica, con el Círculo de Viena, por ejemplo, han dado herramientas útiles para, en este caso, poder utilizarlas y analizar con ellas fenómenos tecnológicos como los del presente, como los de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Y en algunos casos, bueno, esta parte es ya muy experta, ver inclusive eh, la rigurosidad lógica que pudieran tener. Además, considero que los lineamientos fundamentales que preforman una filosofía del lenguaje wittgensteiniana son, más que todo en este caso, por ejemplo, en el Tractatus, el tratar de homologar el lenguaje con el ente, una especie de isomorfismo. Bueno, luego también el tratar de inventar herramientas metodológicas que disipen los sinsentidos del lenguaje. Muchos de estos sinsentidos que hablábamos los están dando los mismos modelos de lenguaje de IA, o incluso al resumir nuestros textos o algunos libros que ya se están vendiendo, ¿no? Algunos libros en versiones piratas resumidas por IA, claramente muestran todos estos sinsentidos en la organización gramatical del lenguaje. Y en este caso, pues no ayudarían en nada a clarificar nuestro pensamiento, mucho menos la comprensión. Y obviamente ya desde el inicio van rompiendo estas reglas gramaticales a las cuales les hemos dado sentido como humanos porque hemos llegado a comprenderlas al aprender haciéndolas. No es una funcionalidad matemática justamente a modo de un mero cálculo. Y que tal vez un poco más lo que refería en el tema de sobre la certeza de que existe una emergencia del lenguaje a partir de una realidad biológica básica y animal. Además, por otro lado, considero que también las diferencias entre pensamiento y operatividad informática pueden también de algún modo explicarse por los siguientes puntos. Por ejemplo, los modelos de lenguaje de inteligencia artificial no asumen referencias, ¿no? Esto ya sea hacia el mundo eh, eh, por intermediación semántica y no habría en estos casos una dupla de sentido y referencia.
mucho más de la lógica ya clásica de Frege, por ejemplo, ¿no? Que le da justamente la orientación a la lógica moderna entre sentido y referencia, de apuntar hacia un algo. Por tanto, en este caso, la lógica en esta parte como un órgano para el entendimiento no sería realmente tal en el procesamiento del lenguaje de estos modelos de IA. Luego, los modelos de la abreviación, ¿no? De los modelos del lenguaje de IA no inventan nada que contenga una relación implícita semántico-cognitiva, lo que decía, ¿no? No hay una relación, un entendimiento. Replican siguiendo funciones matemáticas. O para decirlo de algún otro modo, en alguna otra aportación que realicé a un libro sobre tecnofilosofía, igual respecto a inteligencia artificial, yo hablo de la preeminencia de la creatividad humana. Siempre hay una entrada realizada por un ser humano para que genere cualquier resultado. No hay una espontaneidad real de parte de un modelo de IA. Y pues bueno, son sistemas, en este caso estos modelos de IA, que no cuentan con propiedades emergentes biológicas u otras. Funcionan de acuerdo con su programación inserta. Creo que está muy lejos, y si acaso sea posible, que de todo conjunto de funciones matemáticas que funcionan justamente a través de infraestructura como cables, grandes procesadores de datos, llegue a emerger realmente una conciencia como la humana. Pero el futuro es abierto. No hay muchas dudas respecto y tal vez siguiendo a Schneider, por ejemplo, quizás el tema trate inclusive mucho más a posteriori de cómo es que se llamó a esta tecnología en lugar de qué es lo que realmente era. Y pues bueno, los modelos de lenguaje de inteligencia artificial considero que no son un modelo cabal de cómo la cognición humana aprende, conoce o procesa el lenguaje. De todo ello es obviamente lo que me habría servido, en este caso, esos conceptos clave en una revisión eh, de algunos temas de filosofía del lenguaje en Wittgenstein. En síntesis, tratando de hacer de algún modo una síntesis, considero que justamente ese tema de abordaje de Wittgenstein respecto a el pensamiento como tal, esa forma apasionada que se ve en su propia vida de cambiar de opinión, de ser capaz de cuestionar los mismos preceptos y de ir un poco más allá y de darse cuenta en la metacognición de cuán finos son los, en este caso haciendo la paradoja, cuán finos son los mecanismos, o mejor dicho, las formas de pensar del ser humano, en contrapartida con el procesamiento, eh, tal vez más obviamente mecánico, funcional y operativo de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial para realmente hacer un buen uso y saber que existen muchos usos del vocablo C. Esto no merma que esta misma tecnología, desde mi punto de vista, es totalmente elogiable en cuanto a producto justamente de la invención y de la imaginación humana. Pero en una época en la cual puede afectar o incidir en la potencia de nuestro pensamiento crítico, creo que hay que también buirnos de herramientas, conceptos filosóficos de aquellos que consideramos pensadores que pueden darnos herramientas para nuestro tiempo. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, profesor Cristian. Interesante todo lo planteado. Digamos, vamos a tener una segunda parte bastante eh, reflexiva, digamos, ¿ya?